Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestra serie La Carta a los Hebreos. Vamos con el tema 72 y aquí lo vamos a llamar Recordar es importante. Vamos a leer los versículos 32 al 34 del capítulo 10. Dice así la palabra de Dios. Pero traigan a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fueron hechos espectáculo, y por otra llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también se compadecieron, y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. Bueno, esto cambia totalmente la dirección de los versículos anteriores. Estábamos hablando de un tema muy rudo, de un tema fuerte y doloroso en cuanto a la apostasía. El Señor hablaba a nuestros corazones de una manera directa y fuerte y alertándonos de los peligros que hay en cuanto a la hipocresía y en cuanto a la traición. Ciertamente esto quebranta y hace que nuestro corazón se duela. Un corazón de un hijo de Dios se debe de doler con estos versículos, sabiendo que hay pecado que puede apartarte de Dios, y no me refiero, vuelvo a repetir, a que por cualquier cosa estemos perdiendo nuestra salvación. En ninguna manera, hermanas. Yo no estoy hablando de esto porque esto no tendría sustento bíblico, sino más bien estoy hablando de aquellos que han decidido traicionar a Dios y cómo corren el peligro. Un hijo de Dios no tendría por qué preocuparse de una traición de este índole, porque al final de cuentas Dios guarda nuestros corazones. Pero lo que sí es, y está escribiendo esto, y por eso se lo está escribiendo en la iglesia, es que miremos y nos fijemos bien cómo andamos caminando, hacia dónde te están llevando los pasos que llevas. Como hijo de Dios, tus pasos te deben de llevar a la santidad, a la comunión con Dios, al perdón, al arrepentimiento, a las buenas obras. Esto es el resultado de ser un hijo de Dios. Pero si son otros tipos de pasos los que tú estás llevando y te están llevando en otra dirección, bueno, habría que considerar entonces qué soy. Y si tienes el tiempo de pensar qué eres y le pides a Dios que examine tu corazón y que indague y que sondee profundamente a ver qué encuentra en ese corazón, definitivamente podría tratarse del caso de un hijo que anda caminando en camino de pecado, pero que aún puede arrepentirse y volver. Pero bueno, si tú llegas a este punto y no le ves la mayor importancia a estos versículos y crees que estoy exagerando y crees que no pasa nada con pecar y no pasa nada, que más bien estoy siendo santurrona con este tipo de comentarios o este tipo de devocionales, bueno, pues entonces habría que analizar hacia dónde te están llevando esos pasos o esas decisiones que estás tomando en tu vida. Bueno, aquí prácticamente lo que nos está diciendo es nuevamente lo que ya había hecho el escritor en los capítulos anteriores, cuando él dijo: yo estoy seguro que ustedes no son de ese tipo de personas. Y otra vez lo dice así: ustedes tienen que acordarse, tienen que recordar cómo fue aquella vez en las que ustedes entregaron su vida y su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Aquella vez en las que su mente fue iluminada y sus ojos fueron abiertos, y que por la fe incluso ustedes entraron en conflictos tremendos. Imagínate esto: ellos eran hebreos, y para los hebreos Jesús, aquel profeta que había aparecido de repente, era más que un impostor, y lo habían crucificado por hacerse pasar por Dios. Bueno, nosotros sabemos que efectivamente Él es Dios, pero para los hebreos no. Imagínate cómo es la vida de un hebreo recién convertido, cuando toda su familia practica la religión judía. ¿Qué es para él el vivir con una familia, con amigos, con compañeros del trabajo, bueno, o sea, con vecinos, que todos son judíos, y de repente yo digo: Jesucristo es el Señor? Eso traería persecución, dificultad, pleitos, tribulaciones a la vida de esa persona. Incluso dice que a tal grado que los maltrataban y se convertían en un espectáculo. ¿Qué hicieron con nuestro Señor Jesucristo? Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que Él era el Hijo de Dios y que Él era el camino, la verdad y la vida, bueno, hizo los milagros que hizo y sanó y perdonó pecados. Bueno, todo lo que hizo, ¿qué fue lo que hicieron de Él? Hicieron de Él un espectáculo, hermanas.
Cuando lo crucificaron ellos se reían de él, se burlaban de él, ellos le menospreciaban. Los romanos, los judíos y bueno, los que estuvieran por ahí incrédulos, le menospreciaban e hicieron de nuestro Señor Jesucristo un espectáculo. Después sabemos por tradición que los apóstoles, todos excepto Juan, bueno, pero aún el mismo Juan, fue hecho espectáculo. Aunque no murió Juan, los demás sí murieron. El apóstol Pablo también fue sentenciado a muerte. El apóstol Pedro dice que fue crucificado de cabeza. Algunos fueron aserrados, quemados, bueno, toda clase de torturas que hacían en contra de los cristianos. Y así fue siguiendo la historia de los primeros cristianos, cuando Roma perseguía a la iglesia, a los cristianos, a nuestros hermanos en Cristo. De ellos se está hablando, hermanas, porque se está refiriendo a la primera iglesia y los hebreos eran parte de estos primeros cristianos, de estas primeras iglesias, aquellos cristianos que eran llevados al Coliseo romano para ser devorados por los leones, para ser pues asesinados de cualquier tipo de forma, porque el Coliseo era un circo romano donde se hacía todo tipo de espectáculos y bueno, nuestros circos están hechos de payasadas, así lo voy a decir. Y bueno, así también ellos, nada más que era otro tipo de payasadas. Les divertía, pasaban el tiempo viendo cómo ellos sufrían. Y muchos hebreos así fueron. Y dice aquí que ellos sostuvieron gran combate. Esto era una prueba realmente contundente de la verdadera fe, la auténtica confianza y esperanza que los hebreos estaban depositando en el Señor Jesucristo. Bueno, pero por alguna razón, el enemigo también hizo de las suyas y metió ahí cizaña. Y entonces empezó a haber todo este conflicto del cual hemos estado hablando, en el cual algunos apostataron de la fe. Pero aquí lo que está diciendo el escritor es, acuérdense que ustedes estaban dispuestos a darlo todo por Cristo y que también incluso no solamente ustedes, sino que ayudaban a aquellos que estaban padeciendo por Cristo. No les importaba si los maltrataban, no les importaba si los perseguían, si los despedían de su trabajo, no les importaba si les quitaban todos sus bienes, si les despojaban de sus casas, de sus vestidos, no importa de qué les despojaran, ustedes estaban contentos porque ustedes sabían que tienen una mejor herencia y esto es bien importante. Si tú te sientes en un momento donde no estás segura qué creer, no estás segura qué decidir, tienes que acordarte de dos cosas. Por eso dije, es importante recordar. Y la primera cosa que tienes que recordar es aquella vez en la que tú recibiste al Señor Jesucristo. Aquella vez en la que tomaste la decisión. ¿Qué fue lo que te llevó? ¿De dónde te sacó el Señor? Mira, esto se lo dijo también nuestro Señor Jesús a las iglesias, a una de las 7 iglesias de Asia, que es a la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, le dice así a la iglesia de Éfeso: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, o sea, lo que hacías desde el principio. Esto mismo le podría estar diciendo a la iglesia hebrea. ¿Ya te caíste? Bueno, arrepiéntete y recuerda lo primero que hacías: sufrir, alegrarte en la tribulación, servir de espectáculo para los inconversos. Tú acuérdate, dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y a la iglesia de Sardis, esta iglesia donde por poco y desaparece, digo, es un decir, pero cuando vimos este tema de la iglesia de Sardis, hablamos de que ya casi no había cristianos en el mundo por causa de esta apostasía tan terrible y de haberse convertido en la iglesia católica y haber permitido el papado. Después del papado viene un tiempo casi de muerte, y donde persiguen a todos, el tiempo de la Inquisición. Bueno, ya lo vimos todo esto cuando estudiamos el libro de Apocalipsis. Pero mira qué le dijo el Señor Jesucristo a esta iglesia. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Entonces es importante recordar, claro, bueno, también es importante que recuerdas, ¿no? Pero es importante que recuerda. Primero, recuerda dónde estabas y cómo el Señor te sacó de ahí. Recuerda cómo fue tu salvación. Recuérdalo. Mira, yo vivía en tal situación y en tal circunstancia y el Señor me sacó de ahí. Y yo recuerdo esto y eso me tiene que causar gratitud en mi corazón.
y me tiene que animar a seguir adelante. Y la segunda cosa que tiene que recordar un hijo de Dios es precisamente que tenemos prometida una gran herencia, una herencia que dura para siempre. Por eso dice perdurable, dura eternamente. Y no se nos tiene que olvidar que nuestro Señor Jesús nos ha prometido esas cosas tan hermosas que el Señor ha preparado para sus hijos. Cuando el Señor dijo las bienaventuranzas, el Señor le dijo a esa gente, les dijo así de la siguiente manera: bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces, gózate, alégrate en medio de la tribulación. Y si algo pone en duda tu fe, recuerda, es importante que recuerdes, primero, de dónde te sacó el Señor, cómo fue que te salvó. Y segundo, la herencia perdurable que tenemos los hijos de Dios en el cielo. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Que el Señor les bendiga.